El turismo es uno de los principales pilares de la economía española, pero sin duda esta es una de las industrias más afectadas por la crisis del coronavirus, dejando en el aire numerosos puestos de trabajo y con un panorama incierto para el sector en el camino hacia esa nueva normalidad. Para conocer en detalle la situación, vamos a hablar esta mañana en A Diari con Fernando Balmaseda, CEO de RV Edipress, la agencia líder de comunicación turística en España y uno de los periodistas más prestigiosos de este ámbito. Buenos días, Fernando, y bienvenido a Diari. Buenos días, ¿cómo estáis? La primera pregunta, ¿no? En estas circunstancias, sobre todo saber cómo estáis a nivel personal y a nivel de salud, que al final no deja de ser lo más importante. Por suerte estamos bien, trabajando al pie del cañón, y me imagino que vosotros también bien. Sí, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, toda la plantilla muy bien y, como bien dices tú también, pues trabajando desde el primer día que comenzó esta crisis, continuando trabajando porque no hemos dejado de hacerlo, sobre todo en un sentido de responsabilidad y de compromiso, por una parte con el sector turístico y por otra parte, evidentemente, con cada uno de los clientes que conforman nuestra cartera, ¿no? Que son al final nuestra razón de ser y que además representan algunas de las empresas, destinos y asociaciones más importantes del sector turístico. Cuenta que nosotros, por ejemplo, en RV Edipress, pues tenemos las dos islas más deseadas de Europa, como son Formentera y Menorca, lugares como Castellón, como Tarragona, como Rosas, como León, como Rutas del Vino, cruceros, líneas aéreas, asociaciones turísticas, las más importantes de este país, hoteles independientes, cadenas hoteleras, con lo cual es verdad que dentro de la casa tenemos una radiografía muy extensa y muy clara, tanto de lo que pasó allá por el mes de marzo, como de lo que se ha ido sucediendo en estos días, como de lo que se está preparando para los próximos meses. Conocéis perfectamente el sector, y es que parecía impensable la actual situación hace unos meses, por ejemplo, a principios del presente año en Fitur. Sí, evidentemente Fitur este año volvió a ser esa feria de referencia a nivel mundial. Nosotros también colaboramos con Fitur como agencia de comunicación y somos muy conscientes de las cifras que genera este certamen, que yo sigo diciendo que es la primera feria de turismo a nivel mundial y lo defiendo como tal. Otras voces hablan de Berlín, otras voces hablan de la World Travel Market de Londres, pero sí que es verdad que en una cuestión cualitativa y cuantitativa, tanto a nivel de número de expositores como a nivel de cifra de negocio, Fitur sigue siendo esa feria que reúne a todo el mundo y que cada año sigue creciendo, ¿no? Tanto en visitantes como en expositores. Y es verdad que a principios de año pues nadie podía prever, ¿no?, lo que está sucediendo en estos momentos, que realmente es un gran palo. Tú hablabas en la introducción que el turismo es uno de los motores importantes de nuestra economía. Permíteme que te matice con todo mi respeto y cariño. El turismo es el sector más importante de la economía en España, pero no solamente eso. Es que para 2020, para 2030, se prevé que 8 de cada 10 puestos de trabajo a nivel europeo tengan que ver con el sector del turismo y los diferentes subsectores que lo conforman. Imagínate la realidad de lo que representa el sector turístico, que además en España es el 13,5% del PIB. Así que el principal motor de la economía, que evidentemente se ha visto muy afectado por esta crisis que nadie esperábamos y que, sobre todo a diferencia de la del 2008, se ha producido muy rápida, muy ascendente, muy crítica, y ha habido hay que seguir trabajando de una manera clara, poniendo todo el talento a disposición del sector para que lo podamos salvar. Fernando, por ejemplo, como estábamos comentando, ¿no?, en enero, febrero, veíamos el tema del coronavirus como algo muy lejano, algo que pasa en China, a nosotros no nos va a llegar, pero realmente ha llegado y de forma muy, muy fuerte. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, primero déjame que te haga un comentario a este respecto, ¿no? Es verdad que en enero lo veíamos como muy lejos, pero también es verdad que en febrero ya algunos estábamos trabajando las estrategias que probablemente se pudieran tener que poner en marcha si no era pandemia en ese momento, si esa epidemia llegara a nuestro país. Permíteme que te diga que en RV Edipress en febrero y a primeros de marzo ya estábamos trabajando de una manera clarísima en la primera fase de la estrategia
de comunicación y de desarrollo de cada uno de nuestros clientes, previendo que esa epidemia se convirtiera en pandemia y nos afectara de una manera clara, sobre todo ya cuando empezaron los primeros casos en Italia, que teníamos claro que esto iba a llegar, a pesar de que había muchas voces que lo estaban negando, a pesar del famoso momento del 8 de marzo, a pesar de toda la información que hay y que seguro va a salir en próximas semanas, próximos meses, cuando hagamos un análisis de esta situación, y nos va a contar qué es lo que pasó y por qué se ocultaron muchos datos que ya se conocían a finales de enero. Te voy a poner un ejemplo. El 5 de marzo, todos los empresarios de Madrid se reunieron, tuvieron una reunión con las autoridades turísticas de la capital para poner de manifiesto la situación que se estaba produciendo en el sector turístico, para contarnos que se estaban produciendo muchísimas cancelaciones, que los grupos y todo lo que tenía que ver con el segmento MICE se estaba viniendo abajo, que estaban produciéndose muchas caídas de las líneas aéreas, que ya no empezaba a haber conectividad y que había un problema muy serio a nivel europeo. Esto era el 5 de marzo. O sea que fíjate desde cuándo algunos estamos trabajando ya en esto. Y a mí lo que me genera es una duda muy importante. ¿Por qué no se comentó, no se contó, no se puso freno, no se empezaron a tomar medidas al respecto a nivel general, a nivel gubernamental, y sí lo empezaron a hacer algunos destinos, como por ejemplo te estaba contando Madrid? Al respecto de lo que está pasando ahora, bueno, pues es una situación evidentemente que tenemos que analizar con todos los pormenores y que desde luego yo creo que no es tanto como lo que se está diciendo. Es decir, nosotros desde la agencia, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, consideramos, primero, que la temporada de verano no se va a perder ante tanto derrotismo, ante tanto pesimismo y ante actitudes pusilánimes de mucha gente que está utilizando esta pandemia para hacer reclamaciones económicas y para intentar buscar financiación. Nosotros pensamos que es el momento de poner en marcha todo el talento y toda esa calidad que el sector turístico y el mundo empresarial en España relacionado con el turismo tiene para poder salir de esta pandemia. En segundo lugar, creo que es muy importante también destacar que igual que decimos que la temporada de verano no se va a perder, la situación del turismo en estos momentos también va a tener un reflejo importante en cuanto al comportamiento del viajero. Consideramos, y lo venimos diciendo desde hace ya 45 días, que en España el turismo se va a fortalecer en cuanto a redescubrir nuestro país. Va a haber viajes más cortos, va a haber temporadas de vacaciones más cortas, sobre todo por la situación económica de las empresas que no se van a poder permitir dar vacaciones largas, se va a viajar más veces, pero menos tiempo, y sobre todo se va a buscar espacios naturales, turismo rural, como así ya lo están demostrando las cifras. Nosotros tenemos clientes cuyos establecimientos están ya al 100% a finales del mes de julio y algunos de ellos ya con reservas en firme para finales del mes de junio. Quiere decir esto que todo lo que venimos contando desde hace tiempo se está cumpliendo. También evidentemente pienso, y lo contaba el otro día en otra entrevista, que todas esas voces que dicen que el sector o que las Islas Canarias y las Islas Baleares se van a ver, bueno, pues muy afectadas, es cierto que se van a ver muy afectadas por el turismo internacional, que no va a venir, o que va a tardar en venir, ¿no? Pero también es verdad que tanto Canarias como Baleares han sido dos archipiélagos que han hecho muy bien las cosas, que han hecho los deberes, que han tenido pocos casos de contagios y que son un ejemplo de cómo se ha llevado y cómo se ha solventado la crisis. Por lo tanto, serán paraísos, permíteme la expresión, paraísos demandados por el viajero español que probablemente busque en las islas la seguridad. Siempre decimos en RWD Press que la seguridad y la incertidumbre son los dos valores fundamentales a la hora de elegir destino. Si las Islas Canarias y las Islas Baleares ofrecen seguridad, probablemente sean destinos muy demandados. Y esto, para terminar, también creo que es muy importante porque se nos llena la boca también en los telediarios, en las manifestaciones de algunos gurús que saben bastante poco del sector turístico, pero que están manifestándose en los medios de comunicación, diciendo que, bueno, que el sector turístico, en muchas ocasiones, va a perder todo su potencial porque no van a viajar los extranjeros. Los márgenes de beneficio que dejan los extranjeros en España están entre 23 y 25 euros por noche y persona.
un español está dejando entre 125 y 150 euros por noche y persona. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos ha llenado en los últimos años la boca de hablar de 82 millones, 83 millones, 84 millones, nuevo récord de visitas a nuestro país. Sí, esto es importante, pero ¿qué es más importante? ¿El turismo de calidad o el turismo de cantidad? Yo lo tengo clarísimo y por lo tanto creo que es un momento para reflexionar, para trabajar y para que esté claro que tenemos que defender lo nuestro, salvar nuestro sector turístico con nosotros mismos y a partir de ahí pues ir recuperando poco a poco, evidentemente, el sector extranjero o los viajeros extranjeros para que nuestro país siga siendo el segundo país a nivel mundial en materia de turismo y podamos sobre todo luchar contra una gran competencia que va a ser Grecia, Turquía y Croacia. Fernando, a medida que vayamos avanzando en las distintas fases de la desescalada, se va a ir recuperando también en el sector cierta normalidad. Yo creo que sí. A ver, esta normalidad que poco a poco se va viendo en las imágenes de los telediarios y en las imágenes de las noticias, ¿no? De que la gente se lanza a la calle. Evidentemente, yo no soy partidario de ello porque creo que hay que mantener una seguridad y que hay que intentar no hacer un retroceso, ¿no? Por una falta de conciencia, pero también creo, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo también en el Rubedipress, que por la propia idiosincrasia del español, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de sentir, por este periodo de confinamiento que ha sido tan largo, tan tedioso y desde luego en algunos casos tan difícil de llevar. Creo que la gente necesita salir, necesita compartir, necesita volver a vivir, ¿no? Esto está dentro de nuestro propio carácter latino. Se está viendo en otros países, ¿no? Con similitudes de actitudes. Portugal ha sido un ejemplo, Grecia e Italia, fíjate cómo lo han pasado, sobre todo los italianos, y ya están ahí. Bueno, yo creo que según vamos avanzando de fases, evidentemente vamos a recuperar la normalidad y como te decía antes, ya tenemos señales en las que los alojamientos, sobre todo el turismo rural, que es otro de los grandes, yo creo que beneficiados, entre comillas, por supuesto, y con todo el respeto de esta pandemia, ya están teniendo reservas y ya están llenando sus alojamientos. Esto implica evidentemente que nuestro comportamiento va a ser volver a salir, volver a viajar, volver a disfrutar. Y aquí lo que yo sí que pediría, haría un llamamiento, una súplica, un ruego a todo el mundo, es que se haga, que se viaje, que se vuelva a compartir, que se vuelva a vivir, pero siempre respetando las normas de seguridad que nos imponga el Ministerio de Sanidad o las autoridades competentes y sobre todo con algo que a mí me parece todavía mucho más importante que eso. Utilizar el sentido común y el respeto a los demás. Porque respetar a los demás es respetarse a uno mismo y sobre todo respetar la vida, que yo creo que es mucho más importante. Como haya un rebrote de esta enfermedad, que probablemente lo haga porque va a quedarse y va a convivir ya con nosotros, sí que este país va a tener un problema muy serio y muy grave. Porque un rebrote sí que destrozaría desde luego de manera definitiva nuestra economía. Seamos prudentes, tengamos sentido común, respetemos a los demás y desde luego sigamos viajando, ¿no? Quizás uno de los principales hándicaps sea un posible miedo a viajar. Sí, desde luego. Te decía antes que desde mi punto de vista, y lo he dicho siempre, ya son 32 años de profesión, que uno de los aspectos fundamentales para el viajero y desde luego para el sector turístico es la seguridad, ¿no? Cualquier estrato de población, ya sean jóvenes, ya sean mayores, ya sean mediana edad, ya sean parejas, ya sean amigos, yo creo que siempre determinan el lugar al que van a viajar, al margen de sus deseos, por el tema de seguridad. Siempre que ha habido un problema, y lo hemos visto todos, evidentemente se retrae el sector, ¿no? En todos sus subsectores y en su propio comportamiento. Cuando se produjeron las revueltas, la primavera árabe en el norte de África, bueno, pues evidentemente países como Túnez, como Marruecos, como Egipto cayeron en picado. Aquí en España, por ejemplo, hemos tenido un caso muy claro, ¿no? Cuando se produjeron los atentados de Barcelona, evidentemente esa ciudad también cayó en picado. Y así pasa con cualquier lugar del mundo, cuando ha habido atentados en Londres, cuando ha habido atentados en Francia, en Bruselas, bueno, destinos que realmente se han visto afectados por alguna lacra, por algún tipo de lacra, pues evidentemente se ha retraído el sector, ¿no? La seguridad es algo
fundamental. Por lo tanto, yo creo que la primera estrategia que tienen que tener todos los destinos, el primer movimiento que tienen que dar todos los gobiernos, y evidentemente, primero desde el estrato mayor, es decir, desde el gobierno, después desde el estrato inmediatamente inferior, las comunidades autónomas, y después cada uno en sus diputaciones, es decir, las provincias y en los ayuntamientos, tienen que trabajar estrategias en las que ofrezcan al viajero seguridad. Si nosotros ofrecemos seguridad, evidentemente ese miedo del que tú hablas se erradicaría. Si no somos capaces de establecer, primero, normativa a nivel nacional y segundo, normativa a nivel particular, tanto en establecimientos como en destinos, será muy difícil que nos movamos, porque siempre habrá un miedo al contagio. Y el miedo, como tú bien sabes, es libre en todas las facetas de la vida. Demasiado libre. ¿Cómo se está preparando la industria turística en España? Porque hay que hacer frente a una nueva situación. Vemos que, por ejemplo, compañías aéreas están modificando rutas, potenciando la conectividad dentro de España. Sí, además es que, fíjate, no solamente las líneas aéreas, que ahora están en boga de todo el mundo, y ya con las últimas manifestaciones del ministro Garzón, que recuerdo que le da al sector del turismo muy poco valor y que por lo tanto esto se lo deberían hacerse mirar desde arriba. Al final, las empresas de cruceros, de las que nadie habla, la caída ha sido brutal, ¿eh? Estamos hablando de que algunas de las grandes compañías a nivel mundial, de las grandes navieras, te hablo de algunas americanas, están planteándose la quiebra, igual que algunas aerolíneas, ¿no? La conectividad es fundamental para los trayectos y para los viajes, y si entramos en esta situación, pues evidentemente habrá un gran problema. Respecto a lo que tú cuentas, a lo que me preguntas, me gustaría hacer también un balance y comenzar con una aseveración que yo creo que es importante. A pesar de la crítica, a pesar de que suelo ser muy exigente y sobre todo muy crítico con lo que se está haciendo, también creo que es muy importante en este país, porque se nos olvida siempre, es muy importante agradecer y reconocer la labor del sector turístico y de los integrantes del sector turístico. ¿Por qué digo esto? Porque en España, que el deporte nacional no es el fútbol, sino que es la crítica a los demás, por la crítica, y sin ningún valor y sobre todo sin ningún conocimiento y sin ninguna base teórica y sobre todo práctica, en España, como digo, el sector del turismo es una referencia a nivel universal. Los empresarios están trabajando y son los que tiran del sector. Desgraciadamente, muchas veces, estos empresarios se encuentran con una gran traba, que son los políticos, y los políticos que también, desgraciadamente, no saben de esto, no están formados y sobre todo no se dejan aconsejar y no se rodean de gente formada y preparada para que sean de verdad asesores que les indiquen el camino a seguir. Luego que ellos tengan el protagonismo que quieran tener como políticos, pero deberían de verdad dejarse asesorar y trabajar con gente que conozca de una manera clara el sector. Nuestras empresas están trabajando muy bien. Antes te hablaba del 5 de marzo. Es que el 5 de marzo las grandes líneas aéreas, grandes cadenas hoteleras, grandes empresarios del sector turístico ya estaban viendo lo que se nos venía encima. El gran problema que ha tenido el sector turístico y que sigue teniendo a día de hoy son los vaivenes en las decisiones de los políticos. Tú no puedes establecer una estrategia clara, una línea clara de actuación, si hoy te dicen A, mañana te dicen B, y pasado te están hablando de Z, por no decir que ya te están hablando de la W, que ha cambiado en 2 horas, desde lo que te han dicho por la mañana hasta lo que te han dicho por la tarde. Y lo estamos viviendo todos los días. Pero el sector turístico en España está muy preparado, tiene mucho talento y desde luego es un sector que a nivel universal siempre ha exportado conocimiento. Por lo tanto, las empresas están preparadas y están preparadas para seguir tirando del sector. Lo que tenemos que darles son herramientas, decisiones, ayuda para que realmente salgan adelante y recuperen el sector del turismo. Hablamos, como he dicho antes, que es el principal motor de la economía en España. Señores, hay que sentarse, el gobierno tiene que sentarse, tiene que trabajar, y ya no hablo solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos autonómicos, sentarse de verdad con gente experta en el sector, ponerse delante en una mesa de los empresarios, escuchar, que es muy importante, y ponerse a trabajar de una manera conjunta a la estrategia público-privada, que se les llena siempre la boca de estrategias público-privadas y al final se quedan en nada. Público y privado tienen que ir de la mano para poder solucionar esta situación. Fernando, vamos a destacar las principales fortalezas del sector turístico español. Ese valor que tiene nuestro turismo y que hace
pues como tú bien decías, que España sea el segundo país del mundo que más turistas ha recibido en los últimos años. ¿Algún motivo tendrá por estar en esa posición? Hombre, yo creo que tiene muchísimos. Mira, yo siempre digo, y además es que me encanta decirlo, porque estoy tan orgulloso de lo que tenemos y de lo que somos, que España es, desde mi punto de vista, el único país del mundo, quizá a lo mejor con Francia, y hay veces que Francia se queda muy atrás de algunos de los productos turísticos de los que nosotros podemos presumir. Como digo, España es el único país del mundo que tiene todos los segmentos del sector turístico. Puede ofrecer todo, absolutamente todo, lo que cualquier viajero de cualquier nacionalidad y con cualquier deseo quiera. Es decir, nosotros en España tenemos un sol maravilloso y unas playas increíbles. Tenemos naturaleza, tenemos turismo religioso, tenemos turismo deportivo, tenemos turismo de cruceros, tenemos turismo enogastronómico, tenemos turismo idiomático, tenemos turismo LGTB, tenemos todas, absolutamente todas las claves y todas o todos los segmentos del sector turístico para ofrecer al mundo. Eso hace, evidentemente, que España se consolide como segundo país del mundo en recepción de visitantes e incluso superando a China y Estados Unidos, que parecía que lo teníamos prácticamente imposible. Bueno, pues se consiguió hace 3 años, ¿no? Por delante de China y de Estados Unidos. Yo creo que muchas veces no ponemos en valor realmente lo que somos y lo que hemos conseguido, porque desgraciadamente nuestra propia idiosincrasia en España es de crítica, es de remilgos, es de no poner en valor lo que somos. Siempre digo que Italia es capaz de vender el mejor aceite del mundo cuando no tiene nada que ver con lo que hacemos en España, o que Francia es capaz de vender el mejor vino del mundo de un tetrabric, y nosotros tenemos los mejores vinos del mundo, o algunos de los mejores vinos del mundo, igual que algunos de los mejores aceites del mundo. Es una cuestión, primero, de creérnoslo, segundo, de estrategia país, y tercero, evidentemente, de comunicación y de saber poner en valor lo que somos y lo que tenemos, no estar siempre a la gresca discutiendo y tratando de mirar lo que hace el de al lado, sino de trabajar conjuntamente en pos de un objetivo final y común. España tiene todos los segmentos del sector turismo, pero es que además, a la pregunta que me hacías, a todo lo que te estoy diciendo, también hay que sumarle que tiene unas infraestructuras increíbles, las mejores. Tú, como cualquiera de los que nos están oyendo, seguramente ha viajado fuera, ha estado en hoteles, ha estado en hostales, ha estado en restaurantes. España tiene algunos de los mejores del mundo. Tenemos estrellas Michelin, tenemos una gastronomía de vanguardia y también una gastronomía tradicional. Tenemos un sector enológico increíble que está potenciando el enoturismo de una manera exponencial. Somos referencia para todo el universo de países a los que exportamos conocimiento. Pero es que además luego tenemos unas infraestructuras que de verdad merecen la pena y además tenemos calidad, que es lo que yo te decía antes. ¿Qué es más importante, la cantidad o la calidad? Tanto en vocación de servicio, como en formación, como evidentemente en la calidad de nuestras instalaciones y de nuestros servicios, somos un referente competitivo. El problema en estos momentos es que países, competidores directos nuestros, como pueda ser Croacia o Turquía, que ya lo eran antes de esta pandemia, o Grecia, que se está sumando al carro de la competitividad, porque evidentemente en ello han visto una oportunidad. Si nosotros no seguimos potenciando nuestro sector y trabajando conjuntamente, nos comerán terreno. Ya lo hizo en algunos momentos los países del norte de África, del corredor mediterráneo, Túnez, Marruecos, Egipto, ya nos robaron, entre comillas, por supuesto, turistas. Después de la primavera árabe no ha habido una recuperación total y nuestras islas, Canarias y Baleares, se beneficiaron primero por una gran labor de promoción, ojo, siempre por encima de esto, pero luego evidentemente porque el miedo no hacía que mercados como Francia, Italia o Alemania fueran a esos países africanos, sino que se vinieran a España. Bueno, conseguimos madurar el sector, conseguimos fidelizar a esos países emisores, pero es que ahora vamos a tener un problema muy serio de competitividad en Europa. Trabajemos juntos y pongamos en valor lo que somos y sobre todo comuniquémoslo. Seamos profesionales a la hora, tanto en los medios de comunicación, como por ejemplo en nuestro sector, en las agencias, los expertos en turismo, los expertos en comunicación, seamos capaces de diseñar buenas estrategias y estrategias profesionales para poner en valor lo que somos y lo que tenemos. Fernando, sé que es muy complicado, ya que debemos de esperar
a ver la evolución de la pandemia en los próximos meses, pero ¿cuándo sería posible remontar la actual coyuntura? Es complicado, sí. Esa es la pregunta del millón y ojalá alguno tuviéramos la respuesta para ayudar al sector. Aún así, yo me voy a mojar, como lo hago siempre y como lo venimos haciendo, te repito, desde hace 45 días, que es muy fácil sumarse ahora al carro de la opinión cuando se van pasando fases y se van tomando decisiones y se va viendo el comportamiento de la gente. Yo estoy convencido, como te decía antes, primero, que la temporada de verano no se va a perder. En segundo lugar, que esta temporada de verano sí que creo que se va a alargar en los meses. Es decir, la tradicional temporada de verano, julio y agosto, creo que este año se va a extender a septiembre, octubre y, si el tiempo nos lo permite, como el año pasado pasó, también a noviembre. Creo que por la propia situación coyuntural, económica y empresarial, evidentemente los periodos vacacionales que tradicionalmente el trabajador ha tenido no se van a poder tener, porque ahora toca levantar España, toca levantar las empresas, toca después de 2 meses de estar en casa trabajar y sacar adelante las empresas, pero sí que creo que las empresas lo que harán será dar periodos vacacionales más cortos, quizás de una semana, que cogiendo 2 fines de semana son 10 días. El trabajador probablemente podrá coger esa semana, esos 10 días, y lo que va a utilizarlos para moverse varias veces en varios meses, ¿no? Distanciando esas vacaciones. Por lo tanto, preveo que la temporada de verano se va a alargar en esos meses, como te estaba diciendo. Pero es que además considero, y siempre y cuando, ojo, no haya un rebrote en este otoño, creo que nosotros en España podremos recuperar nuestro sector probablemente al 100% en escasamente 6 u 8 meses. Ten en cuenta que por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de trabajar y sobre todo por el talento y la formación que hay en España, probablemente todos vamos a tirar del carro ahora, porque en ello nos van las empresas y nos va la economía y sobre todo nos va evidentemente el 13,5% del PIB. Por lo tanto, me parece que si no hay rebrote, si conseguimos tener sentido común y sobre todo, si se consigue, como parece ser para finales de año, una vacuna, el coronavirus quedará en una pesadilla bastante cruel, no nos olvidemos que hay o que va a haber 30.000 fallecidos, que son 30.000 familias rotas, 30.000 historias de verdad que a mí me encogen el alma, pero que en el momento que haya una vacuna, el sentimiento, la propia mente, el propio mapa mental del viajero se va a cambiar radicalmente. En el momento que haya una vacuna, hay seguridad. En el momento que hay seguridad, evidentemente se va a recuperar los corredores aéreos, se va a, evidentemente, abrir las fronteras y, por lo tanto, volveremos a tener ese flujo de viajeros que, ojo, muy importante, habrá que reconquistar. Porque si los alemanes, los franceses y los italianos, por alguna tontería de estas que estamos escuchando y que se sacan de la manga personas que no tienen ni idea del sector, ahora les van a poner en cuarentena cada vez que viajen fuera, pues evidentemente a España no van a venir. Y pueden redescubrir otros mercados, como decía antes, Croacia, Turquía, Grecia, y a lo mejor luego tendremos que trabajar muchísimo para recuperar el sector. No va a ser fácil. Yo preveo que en 6 meses podremos ir recuperando el sector en España, apertura de establecimientos, apertura de locales, apertura de restaurantes, una dinámica normal dentro del mercado español y que ya será para el año que viene, probablemente en la temporada de verano, cuando podamos hablar otra vez de la recuperación al 100% de nuestro sector turístico. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le podemos hacer llegar a nuestros oyentes? Ese mensaje de esperanza que todos deseamos, porque a todos nos gusta viajar, conocer otros lugares. ¿Qué podemos decirles? Bueno, yo me gustaría decirles a todos los que nos están escuchando en esta mañana, primero, quédate en España. Inicialmente, quédate en España. Nosotros hemos elaborado una campaña muy potente, muy importante, de defensa a el turismo en nuestro país, a las empresas medianas, pequeñas y grandes, a intentar recuperar nuestro entresijo empresarial. Hemos sacado una campaña, como digo, con ese hashtag Quédate en España, en el que pedimos que redescubramos nuestro país, que es maravilloso. Yo siempre, igual te pasa a ti también, ¿no? En este maravilloso mundo de los medios de comunicación y del turismo, que siempre preguntamos, ¿dónde vas a ir de vacaciones? Y todo el mundo está pensando en paraísos cercanos, sin darnos cuenta que tenemos paraísos maravillosos como Canarias o como Baleares, que tenemos lugares de naturaleza increíbles como Castilla-León, Castilla-La Mancha, comunidades de interior como Extremadura,
Extremadura como Navarra, que son increíbles, lugares como Costa Brava, Girona, en Cataluña, increíble, Asturias, nuestra Cantabria, nuestra Galicia, nuestra Murcia, nuestra Andalucía, que tenemos golf, que tenemos buena gastronomía, que tenemos sol, que tenemos unas ganas de vivir increíbles. Y yo me gustaría que todos los que nos están escuchando piensen este año en recuperar el turismo en España, en quedarse en España, en apostar por nuestras empresas, por nuestros empresarios, por nuestro sector más auténtico y poco a poco ir pensando ya en el año que viene, a lo mejor en seguir redescubriendo mundos, ¿no? Se están poniendo todas las medidas de seguridad, hablábamos de las líneas aéreas, ¿no? Y de esta controversia que hay de los asientos, de la renovación del aire cada 3 minutos. Todos están haciendo, todos, absolutamente todos los integrantes del sector turístico están haciendo unos esfuerzos ímprobos por generar seguridad, por generar credibilidad, por mantener la calidad de los servicios y por hacer que este verano vuelva a ser un momento en el que disfrutemos y brindemos que hemos logrado ganar a la pandemia, ganar al coronavirus. Todos nuestros oyentes, por favor, que no tengan miedo, que tengan sentido común, pero que no tengan miedo, que salgan, que viajen, que respeten a los demás y se respeten a sí mismos, porque la vida está por encima de cualquier cosa, pero que sobre todo vuelvan a tener ganas de viajar, de vivir y de compartir historias, que al final es lo que hace que la humanidad se ilusione. Fernando Balmaseda, CEO de RV Edipress y gran experto en el sector turístico. Muchas gracias por haber compartido con todos nuestros oyentes estos minutos de radio y esperamos que muy pronto podamos volver a disfrutar de viajar. Primero, eso sí, en España. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y desde luego por seguir impulsando el turismo, que como siempre digo, tiene que ser una pequeña parte de nuestra vida y sobre todo esa parte que nos dé ganas de seguir viviendo y de seguir ilusionados. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.